vamos a repasar las características, el concepto, las reglas y las peculiaridades del sujeto. Para empezar, tenemos que tener clara la definición de sujeto en base a dos criterios. El criterio semántico establece que es la parte de la oración de la que se afirma o niega algo, el actor o soporte del predicado. Según los casos, recibe la acción del verbo o bien, si tenemos verbos de estado y de proceso, es el ser o objeto al que se refiere el verbo. Tenemos que tener en cuenta que el sujeto semántico no coincide siempre con el sujeto gramatical. Así tenemos los siguientes ejemplos. Me gustan las manzanas, donde las manzanas sería el sujeto, incluido el las determinante. Nosotros fuimos el sábado al partido, nosotros ejercería la función de sujeto, sería el agente al que se refiere el verbo. Y en la tercera oración tenemos una oración subordinada, que vengas pronto esta tarde, que ejerce también la función de sujeto. Como vemos aquí, las posiciones de la oración van cambiando. También tenemos que tener muy en cuenta el criterio gramatical, porque el sujeto es todo elemento que concuerda con el verbo del predicado en número y en persona, y esto es fundamental. Si tenemos la oración nosotros fuimos el sábado al partido, veremos que nosotros y fuimos son los dos núcleos o constituyentes de la oración y ambos están en primera persona del plural, fundamental para entender esta noción de sujeto. También es fundamental que entendamos las pautas de reconocimiento que tenemos que seguir en todo momento. Por lo tanto, vamos a verlas. La primera, para comprobar si el sujeto concuerda con el verbo, hay que cambiar dicho componente de número y persona y ver si también tiene que cambiar obligatoriamente dicho verbo. Si lo hacemos de esta forma, el verbo se ve afectado en el número y en su caso en la persona y por lo tanto vemos que concuerdan ambos elementos. Fijémonos en este ejemplo. La pelota la tiró el niño. La pelota podemos pensar que es sujeto, pero lo tenemos que comprobar con la concordancia. Entonces pasamos la pelota a plural, las pelotas, y observamos que el verbo no tiene que cambiar de número, porque podemos decir las pelotas las tiró el niño. Por lo tanto, no hay concordancia establecida entre los dos constituyentes. Sin embargo, si nos dedicamos a establecer la concordancia con el niño y cambiamos el niño por los niños, la pelota la tiró los niños, tenemos que cambiar tiró a tiraron, es decir, tercera persona plural, tercera persona plural. Y como la regla de la concordancia funciona, sin lugar a dudas, podemos determinar que los niños es un sintagma nominal sujeto. Otra regla importante es entender que si el componente que funciona como sujeto no se puede cambiar de número, porque no admite plural, tenemos que sustituirlo por algún pronombre para poder convertirlo en plural y establecer esa concordancia. Fijémonos, me preocupa que no coma, lo sustituyo por me preocupa eso y hago las comprobaciones pertinentes en base a este pronombre. Me preocupan estas cosas. Si yo cambio estas cosas a plural, tenemos que cambiar el verbo también a plural. Preocupan, me preocupan estas cosas. Entonces, identificamos estas cosas como sintagma nominal sujeto. También, si estamos ante una oración transitiva, podemos realizar una segunda comprobación
pasando dicha oración a pasiva y comprobando que el sujeto se transforma en complemento agente. Observemos, Pablo escribió cartas a Pepa. En la oración pasiva, si tenemos que construirla, cartas del directo pasa a sujeto, fueron escritas, el verbo en activa se convierte en verbo pasivo con ser más participio, y el sujeto Pablo pasa a complemento agente con por. Entonces es otra pista de que Pablo es el sujeto de la oración Pablo escribió cartas a Pepa. Asimismo, tenemos que retener muy bien que el sujeto nunca puede ser un pronombre personal átono. Métese, leles, lola, los, las, nos y os nunca desempeñan las funciones de sujeto. En la oración me gusta mucho la natación, el me nunca podía ser sujeto. Nunca. En este caso sería la natación. También el núcleo del sujeto nunca puede estar encabezado por una preposición. Por lo tanto, a María no le gusta su carácter, este a María no podría ser sujeto porque lleva una preposición. En este caso sería su carácter. Nunca debemos hacer preguntas al sujeto. La clasificación o la gramática tradicional que establecía que podíamos preguntar quién, en los casos de oraciones más complejas no nos servirá esta pregunta, por lo tanto lo tenemos que eliminar de nuestras prácticas. También es importante que sepamos las categorías que funcionan como sujeto, y por lo tanto las categorías que pueden desempeñar esa función son sustantivos, sintagmas nominales, pronombres personales tónicos, relativos interrogativos y exclamativos, cualquier elemento sustantivado y oraciones subordinadas. Tenemos que tener en cuenta el sujeto omitido, puesto que es muy común en la lengua castellana. Se llama también sujeto gramatical implícito o tácito, frente al sujeto léxico o explícito, y es aquel que, aunque no aparece en la oración, se deduce a partir de las desinencias verbales. Incluso puede también evidenciarse por el contexto. En la oración ya tengo ese disco, el sujeto es yo, lo sabemos por las desinencias del verbo tengo, primera persona, singular, por lo tanto yo. Se desprende entonces de la estructura profunda ese sujeto yo omitido o tácito. En la segunda oración, Ana estaba sentada y miraba con interés alrededor. El sujeto es Ana. Aquí no puede ser ni yo ni él, está explícito, es un sujeto léxico. Comprobemos entonces la diferencia. La primera oración no tiene sujeto léxico, pero sí omitido, que sería yo, por eso siempre lo ponemos entre paréntesis, y en la segunda tenemos el sujeto explícito Ana.